Bienvenidos a otro episodio de Grandes Letras Chiquitas. Seguramente en algún momento has visto en internet alguna publicidad, algún curso o el amigo del amigo te ha contado de, oye, encontré una muy buena oportunidad para traer de otro país un producto que está baratísimo y aquí lo podemos vender al triple o 5 veces más. O a lo mejor lo has vivido, que compraste algo que a lo mejor aquí te costó 500 pesos y dijiste, oye, lo compré a un muy buen precio y luego te enteras que en una página de internet estaba en 500 pesos, pero 20 por 500 pesos y eso era en otro país. Entonces este es un tema que pues puede despertar el apetito de algunas personas que quieran emprender o entender más cómo funciona este ecosistema justo de traer productos de otro país, enviarlo. Es un tema que pues parece fácil, pero hay todo un arte detrás y hay unas figuras y hay especialistas que se dedican a este mundo. Entonces por esa razón quise invitar a un buen amigo mío, Iñaki, que lo conozco de hace varios años atrás y hace poco tuvimos la oportunidad de platicar y me contó algunas historias, algunos casos bien entretenidos y vale la pena compartirlos. Iñaki, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues con muchas ganas de arrancar y creo que por ahí podemos empezar, Iñaki, que me platiques un poquito justo de, a ver, una introducción de quién es Iñaki, pero sobre todo, pues qué haces, en qué tipo de empresa es, cómo se llama el puesto, la figura. Platícanos un poquito para entender el contexto de qué va a venir en este episodio. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Ok, mira, pues Manolo, nosotros tenemos más de 30 años trabajando en esto. Mi tío estaba en el lugar correcto cuando empezó todo esto, que fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en ese momento se crearon las patentes para agente aduanal, que no se han otorgado patentes para agente aduanal hace más de 30 años. Órale. Entonces, si una patente de agente aduanal es como un notario. Tienes que cumplir ciertos requisitos, tienes que hacer un examen, una certificación y conseguirla. Yo creo que en el país habrá menos de 800 agentes aduanales. No creo que haya más. Sí, sí. Yo pensaría que era como una empresa, de que alguien decía, oye, yo quiero poner mi empresa de agente aduanal y me doy de alta, pago alguna comisión y ya me doy de alta. No, así va, no, por ejemplo, nosotros estamos restringidos y solo podemos trabajar en 3 aduanas, ¿no? Mi familia trabaja en lo que es Laredo, Ciudad de México, y nosotros trabajamos en Quintana Roo. Ahora, cada aduana tiene secciones aduaneras. O sea, por ejemplo, yo en Quintana Roo lo que trabajo es Aeropuerto de Quintana Roo, lo que es Puerto Morelos. Podríamos decir que trabajo Isla Mujeres y Cozumel, pero la verdad es que son aduanas muy poco frecuentes. O sea, son casos muy extraños cuando es Cozumel y Isla Mujeres, por ejemplo. Ahí en Ciudad de México se maneja mucho, por ejemplo, Pantaco. No sé si ubiques lo que es Pantaco, que es la zona de los trenes, es donde llega casi toda la carga por tren. Ok. Entonces, estamos restringidos a ciertas zonas geográficas con la patente. Solo puedes tener tres aduanas en todo el país, y esto es para todos los agentes aduanales. Y entonces mi familia lleva más de 30 años en esto, y nosotros básicamente a lo que nos dedicamos es a clasificar mercancías, tema de aranceles, permisos, asesoría de comercio exterior. La verdad es que realmente nosotros nunca hemos hecho logística como tal, que es algo que viene muy pegado de la mano de este trabajo, pero sí lo hacemos o asesoramos mucho al cliente con esto. Y bueno, básicamente es mi trabajo, y para simplificar, como tú decías, ¿no? Yo me aseguro de que las mercancías lleguen de punto A a B y no te aumenten los costos o no se trató de la mercancía, ¿no? Porque es muy común que me llega gente que no tiene la remota idea porque compró algo en Amazon y se atoró. Claro, eso yo creo que pasa muchísimo ahorita con tanto en Amazon o en AliExpress y hay cientos de plataformas. Y creo que por ahí tengo la primera pregunta que sería, ¿en qué situaciones necesitas un agente aduanal? Siempre que alguien quiere traer un pedido grande, necesita uno. Yo lo veo en internet que luego lo pintan como muy fácil de, hasta hay como cursos de, toma este curso y aprende a traer cosas de China. Claro. Pues mira, no sé si alguna vez te has metido, pero tú en internet puedes buscar lo que conlleva tu franquicia,
que la verdad es que no tengo a la mano exactamente lo que es, pero usualmente son las mercancías que individualmente, o bueno, más que individualmente, con factura, van a cumplir más de $1,000. Que lo que está marcando la ley ahí es que esas mercancías ya no son para producto personal, son para comercialización. Entonces, esa es la aduana cuando digamos que lo detiene, o cuando son cosas de mucho valor, o cuando son cosas raras, pasa mucho con los electrónicos. Ahorita hay mucho tema con los electrónicos porque entraron en vigor ciertas norms que son muy difíciles de cumplir. Entonces, pasa también te imaginarás las obras de arte, oro, la plata, la joyería. Por ejemplo, hay ciertas aduanas en donde no se puede ingresar el calzado, por ejemplo. Ok, o sea, hay todo un arte de productos. Sí, la verdad es que el criterio de la aduana es un poco complicado. Yo siempre digo a la gente que cuando mandan por paquetería cosas pequeñas, así como Amazon, AliExpress, todo eso, hay un 50% de que te lo tengan y otro 50% de que no te lo tengan. ¿Cómo funciona exactamente? No lo sabemos, pero siempre corres el riesgo. Sí, yo creo que ha de ser, pues, ciertos filtros, ¿no? Que hay gente revisando y es aleatorio, a veces pasan algunos productos. Sí, exactamente. Y ahí se han de crear mitos, ¿no? Que alguien dice, no, es que yo compré y a mí nunca me ha pasado. Pues a lo mejor fue mala suerte o buena suerte, dependiendo cada persona, ¿no? Es correcto. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre le digo a mis amigos que me dicen, la ropa ten mucho cuidado. O sea, la ropa hay una alta probabilidad de que no te llegue. ¿Por qué? Porque en la ropa, bueno, digo, eso ya es algo más complicado, pero la ropa tiene un padrón de importadores especial que se llama padrón textil y es mucho más difícil. La ropa tienes que cumplir a veces con un precio estimado, ciertas cosas. Entonces, hay mucha probabilidad. Los electrónicos es muy común que tampoco lleguen, por ejemplo. O Órale. sea, hay mercancías que tienen más riesgo, ¿no? Ok. Sí. Oye, y por ejemplo, para estas personas que en algún momento dicen, oye, es que yo me quiero meter y quiero entenderle un poquito y me vas a asesorar con algún agente aduanal, Sí. ¿has detectado, por ejemplo, que hay ciertos productos que sean los que la gente pues, más quiere traer, o sea, que se acercan contigo o a la empresa o a la gente y, oye, algún producto que sea muy común que quieran traer? Que quieran traer, o sea, que no se concreten, podríamos ir mucho en el tema de alcohol, vinos, lo que llaman espíritus, licor, todo eso. ¿Por qué? No sé, aquí, yo por ejemplo, yo que estoy en Cancún, me pasa muy a menudo que conozco muchos extranjeros, mucho chileno, mucho argentino y quieren traer vino de allá porque pues, tienen gran calidad, ¿no? La verdad es que ellos siembran mucho y tienen muy buena calidad y es muy barato a comparación de México, pero es de lo más complicado de traer los temas de alcohol, ¿no? O sea, no sé si has visto que tu botella de alcohol usualmente trae un holograma de la secretaría. Sí. No sepas que se llaman marbetes. Ok, sí. Bueno, los marbetes son básicamente imposibles de conseguir. Ok. O sea, es una verdadera odisea conseguirlo y tienes que ser una empresa ya muy bien establecida, con un muy buen propósito y se vuelve muy, muy complicado. Me llega también mucha gente que quiere traer electrónicos, pues es muy complicado. Y más ahorita con el tema de China que tienes lo que tú decías, ¿no? Alibaba y todo eso. Pues la verdad es que con un buen proveedor consigues cosas muy buenas, pero el tema de los electrónicos es lo que te decía de que aplican ciertas normas y, por ejemplo, si tú quieres tener una televisión y quieres vender televisiones en México, tú vas a tener que mandarle una televisión a la secretaría, a cierta secretaría que vaya con esa NOM para que te certifiquen esa NOM y la certificación de la NOM es cara, tarda como 3 meses y eso es por modelo de televisión. Por Órale. ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de norms están hechos más que nada para cumplirlas realmente para fábricas, no están hechos para individuos. Ok. Sí, no es tan fácil como uno podría llegar a pensar que con un curso express podrías entender todo esto. Y también me imagino que parte de todo esto, aparte de que hacer veracidad de calidad, ver que no haya algo ilegal que se meta, no sé, también ha de ser mucho para
pagar impuestos. Entonces, de ahí Claro. es la siguiente pregunta. En todos los productos que se importan, ¿se deben de pagar impuestos? ¿Hay un impuesto general? ¿Hay un impuesto por categoría? ¿O en general cómo funciona? Pues mira, hay varios impuestos, como tú decías. Hay ciertos impuestos, o sea, hay el impuesto general que se llama el impuesto general a la importación, que todos lo tienen que pagar. Todos tienen que pagar IVA, obviamente. Y hay ciertos impuestos a depende del producto, ¿no? Hay ciertos productos que están tasados por menos o por más. Por ejemplo, el famosísimo IEPS, que es tanto para los alimentos conteniendo azúcar como el alcohol, el cigarro. Y, por ejemplo, hay muchas maneras también cómo se pueden evitar impuestos, como por ejemplo, otra vez aquí en Quintana Roo tenemos la ventaja de que es una región fronteriza, y entonces muchas veces las tasas de los impuestos se bajan a cero. Nada más estás pagando el 16% de IVA, Ok, sí. porque es una región fronteriza. Ujú, Sí, ya. sí. Y por ejemplo, eso es lo que pasa mucho con las maquiladoras, ¿no? Las maquiladoras, como funcionan es, ellos tienen un programa que no se han escuchado, que se llama el programa IMIX. Que ellos lo que hacen realmente es que traen la materia prima, esa materia prima se transforma y se manda de nuevo a otro lado. Entonces, como el producto final no está quedando en México, no están pagando impuestos realmente. Ok, Pero en IMEX es una bestia completamente diferente. ok, ok. O sea, el tema de IMEX es un mundo completamente diferente. Es otro mundo completo aquí. Digo, pero yo con lo que me quedo, que creo que es ahí uno de los grandes trucos, es que alguien dice, oye, es que el producto lo puedo vender en 200 aquí, cuesta en AliExpress o similares, cuesta 50, pues ya la hice, ya gané 150. Aparte de los costos logísticos, pues consideramos los que dijiste, que si aplica el IEPS, que si aplica IVA, de la importación, pues ahí se va ya sumando y el margen seguramente se va apretando, que debe ser algo por mucho volumen para que sea rentable. Claro, claro. Sí, bueno, digo, yo si te diera un estimado así rápido, te podría decir que en impuestos solamente una persona está pagando el 30% del valor de las mercancías. Digo, 30, 35. Es un estimado así muy lativo, muy rápido. No, o sea, puede ser mucho menos, puede ser mucho más. Nada más es una idea, ¿no? Es como lo que lleva la gente de entrada. Y yo, por ejemplo, lo que pasa muy a menudo, que hace poquito platicaba con un amigo, es que mucha gente me trae cosas y su producto vale muy poco, y para ellos en relación lo que se está cobrando de impuestos, bueno, no es lo que se está cobrando, lo que hay que pagar de impuestos, porque la verdad es que cobrar está mal dicho, Mm-hmm. para ellos es demasiado. Y ahí lo que pasa es que pues muchas veces estás pagando los mínimos, estás pagando el costo. Entonces, si las cosas son muy económicas, pues a veces no sale porque son los mínimos costos, ¿no? Claro, tendría que ser un volumen a lo mejor muy grande, ¿no? Estoy trayendo una carcasa de celular, pues tengo que traer, no sé, ¿no? 10,000 para que empiece a ser algo rentable, ¿no? Exactamente, o sea, si te puedo dar un ejemplo, tuvimos un cliente hace poquito que compró un escritorio para trabajar en Amazon en su casa y lo mandó a México. Pero claro, este tipo no se dio cuenta que el escritorio era de madera, entonces como tiene madera requieren permiso especial sobre el Profepa, y el escritorio nada más ha costado, no sé, estúpidamente 8,000 pesos, y nosotros terminamos cobrando como 32,000 pesos porque pues hay que contratar un flete, honorarios de la gente banal, que son nosotros, todo lo que son impuestos. También mucha gente se olvida de pagar, de que hay que pagar un almacenaje, ¿no? Claro. Que suele ser muy caro. También hay que pagar maniobras de cómo se movió ese mueble para el despacho y todo. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Muchas veces se termina llevando mucho porque tu producto es muy barato, pero claro, hay un mínimo a cobrar, ¿no? Sí, claro, ok. Y sí, hay que hacer un presupuesto como en todo y muy detallando todos los costos. Y otra pregunta que creo que va a ser muy frecuente, partiendo de que ya entendimos los impuestos, es la parte de ¿cuál es el tiempo que la aduana se queda con los productos o el tiempo, digamos, completo? Porque creo que a lo mejor nosotros desde el desconocimiento, pues decimos, es que me están haciendo fraude o se tardó 2 meses, 3 meses, seguramente está perdido mi producto.
cuando me imagino que es parte de no solamente los envíos, dependiendo cómo lo envíen, aparte de ver un tiempo de revisión y hacer un proceso completo. Entonces, de los tiempos, ¿qué me podrías contar y cuánto tiempo se queda la aduana con la mercancía o cuánto es todo el proceso? Mira, te platico. Realmente sobre lo que dices, a mí me parece que es un poco falso. La aduana no se queda con nada. La aduana no revisa realmente. Los que hacemos todo ese proceso somos nosotros. Ok. O sea, si la aduana si la aduana te tiene, o por ejemplo, no sé si tenía algún paquete en DHL o algo así, que te aparezca y te diga, necesitas contratar a un agente aduanal, o está en aduanas, significa que las paqueterías, la manera como trabajan, todo es que las paqueterías, la manera como trabajan es que ellos trabajan con algo que se llama un global. Ellos no despachan mercancía por mercancía. Como son paqueterías, tienen permisos especiales para hacerlo más sencillo y todo lo unifican en uno y lo sacan más rápido. Ahora, yo como agente aduanal, tú me das tu número de guía, yo con ese número de guía voy y me presento al almacén y pido la mercancía a revisión. Entonces, mi gente tiene que hacer una revisión y concordar que Manolo compró relojes y que sean los modelos que tú dices. Y una vez que tengo esa información, regreso e investigo en la computadora si esos relojes tienen el precio que Manolo está diciendo, no me está subanuando, no me está mintiendo, están en los términos correctos que se los enviaron. Y una vez que tengo eso, yo puedo proceder a hacer el pedimento. Y una vez que tengo el pedimento, se paga y se despacha. Ahora, sobre tiempos ya más concretos, te puedo decir que todo el proceso, dependiendo de la cantidad que trabaja en la agente aduanal, y la verdad es que la prioridad que te quiera poner, yo no tardo más de 3 a 4 días en embarques. Ok. O sea, digo, tengo embarques que saco demasiado rápido y hemos sacado embarques en 3 horas, ¿no? O sea, porque tenemos, no sé, un ejemplo que te puedo decir así, es que nos llegó un cliente que tenía más de 30 toneladas de cigarro. Y entonces, pues, no sé si te imagines, pero el cigarro tiene un valor muy alto. Entonces, para no arriesgarnos y debido al valor y debido al peso, el almacén te cobra un monto. Entonces, ese tipo de embarques se despachan casi inmediatamente, ¿no? Se hace una revisión muy rápida y el pedimento se hace, o ya lo tenemos hecho y se despacha, y ese tipo de embarques salen en menos de 3 horas más o menos. Entonces, pero bueno, digamos que un paquete regular, también una vez que, o sea, digamos que el previo tarda un día en yo revisar, hacer el pedimento, y otro día en lo que tú aceptas el presupuesto, me depositas y despachamos. Ahora, el día de despacho, ahí podemos tardar hasta 4 horas. O sea, no sé, te puedo dar un ejemplo que tuve esta semana de un pasajero que llegó con su esposa de Europa y se estaba mudando para México, y él traía monedas de oro y de plata con un valor bastante alto. Y bueno, al ser eso, la aduana se las quitó, le entregó una boleta de pasajero para que él pasara a la aduana a liberarlas con el aduanal. Nosotros hicimos eso y el pasajero tenía otro vuelo. Entonces yo le ayudé y me apuré, pero a pesar de todo, la aduana nos retuvo. Bueno, cuando la última vez que saliste de viaje, seguramente te tocó de regreso en aduanas tocar en semáforo, o creo que ya no, muchos más ya no lo hacen, pero se hacía muy a menudo, ¿no? Tocar el semáforo, y si era verde no tenías revisión, y si tenía rojo te revisaban. No me ha tocado como tal. Lo que me ha tocado es que llegas y te dice, ¿quieres hacerlo voluntariamente? Y ya tú dices, sí, quiero declarar. O creo que también hay revisiones aleatorias, ¿no? ¿No te tocaba desde chiquito? ¿Nunca te tocó chiquito? No me tocó. ¿Semáforo con tus papás? Bueno. No me tocó. Bueno, para mí sí es algo muy icónico de la infancia, la verdad. Y bueno, nosotros hacemos algo muy parecido. Nosotros no tocamos el semáforo, pero nosotros presentamos la documentación al oficial de la aduana y él nos dice rojo o verde. Si es rojo, te vas a revisión, y si es verde, te dan tu salida. Y entonces, pues esa revisión puede tomar hasta 8 horas. Ok. También depende de cuántos oficiales haya, si hay más rojos adelante de ti. Ok. Y eso supongo que lo hacen, ven qué traes, ¿no? Seguramente, o si es aleatorio, o si ves que llegas con 20 maletas, pues dicen, este cuate no fue solamente turismo, ¿no?
Claro. Eso en el caso de Sana. En el caso de nosotros siempre presentamos un pedimento que no sé si los has visto, una documentación que entregamos ante la aduana y ahí es donde revisan lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? Ellos pueden ver las mercancías, el valor, orígenes, todo eso. Y si algo les salta, hay ciertas mercancías que están en busca de o saben que es donde puede haber un problema y son las que son más frecuentes a salir rojo. Y algo que creo que también me va a ayudar a saber si es un mito de lo que pues, los que no conocemos luego se dicen, ¿no? En algún momento me imagino que es frecuente escuchar, oye, se robaron mi mercancía. Es cierto que se roba la mercancía, se pierde en alguna parte del proceso, y no, obviamente no hablando de la gente, no hablando de todo el proceso, se pierde y lo mandan a otro lado, o sí crees que puede llegar a pasar que en todo el proceso se estanque y se pierde como tal. Mira, la verdad es que lo de perderse o de robo lo veo muy complicado. Digo, siempre hay una probabilidad, pero la veo muy chica. En el caso mío, igual, aquí el detalle está en que yo te voy a decir de mis clientes grandes, no te puedo decir de mis clientes chiquitos, pero por ejemplo de mis clientes grandes, el problema está en que antes de que la mercancía llegue a mí, la mercancía ya pasó como por 4 manos diferentes. O sea, la mercancía, el cliente se la entrega usualmente a un agente de cargo que la va a embarcar. Luego la línea aérea. Luego de esa línea aérea, la gente del almacén. Y luego de esa gente del almacén, ahora sí entro yo. Entra mi gente a hacer la revisión física de la mercancía, ¿no? Entonces, hay tantas manos que sí. O sea, yo, por ejemplo, no te voy a mentir, muchas veces viene la mercancía dañada o muchas veces viene faltante de origen, pero nunca sabes de dónde exactamente, ¿no? Digo, Claro. para ese tipo de cosas, siempre hay un par de averías que te dice, oye, pues tu mercancía llegó con menos peso del reportado, llegaron cajas rotas, llegaron cajas aplastadas, mojadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que yo te diría que no es un caso muy común. La aduana casi nunca bueno, más bien la aduana no se queda con mercancías. O sea, si tú no despachas tu mercancía, se queda en el almacén. Y hay un proceso que se llama abandono, que la verdad es que es bastante largo y es muy difícil de que tu mercancía quede en abandono si tú no lo quieres, ¿no? O sea, sí hay procesos para recuperarla la mayoría del tiempo. Entonces, yo diría que es muy extraño que pase eso de robo o que se pierda la mercancía. Digo, siempre hay una probabilidad, pero a mí no me ocurre muy bien. Sí, yo creo que sí era un mito o alguien que no está asesorado, ¿no? Que dice es que no me la quisieron dar y a lo mejor porque no tenían la NOM o algún permiso o algo. Claro. Y también me imagino que otro costo que no hemos platicado, ya hablamos de los impuestos, del almacenaje, de varios, también para este caso los daños, ha de estar también el tema de los seguros. Me imagino que hay un seguro para las mercancías. Hay seguros para mercancías, efectivamente. Bueno, siempre que tú mandas algo, tanto a nivel nacional como internacional, siempre te preguntan si quieres un seguro. Y por ejemplo, cosas de mucho valor, si tú las aseguras, pues es bronca tuya, ¿no? O sea, la paquetería no te da seguro. O sea, me parece que FedEx y DHL tienen un seguro hasta, creo que son 20,000 pesos, 15,000 pesos, que es inmediato. Y a partir de ahí, pues el seguro tiene un costo extra, ¿no? Claro. Y entonces, efectivamente, hay un seguro de mercancías que siempre incurre. Y si tú no tienes el seguro, pues ahora sí, la verdad es que la línea aérea o los almacenes se limpian las manos. Y bueno, y también hasta muchas veces tú puedes pagar un seguro de impuestos. Porque hay ciertas... Pero el seguro de impuestos más que nada es un caso más raro. Es interesante, pero es algo más raro porque no lo paga el cliente, sino que lo paga el transportista. Porque no sé si tú conozcas la palabra Incoterm. No. Que son, bueno, tú cuando compras una mercancía y la vas a enviar para importación, tú pactas con tu proveedor un Incoterm. Que el Incoterm define si tu proveedor te lo deja en la puerta de la fábrica, si tu proveedor te lo deja en la puerta en que tiene en México. Que eso incluye los impuestos, el istilete, bla, bla, bla. O sea, todo ese tipo de cosas, de cómo van a quedar esas condiciones con tu proveedor, son los Incoterms.
Entonces, hay muchos proveedores que pactan que va a llegar hasta tu oficina, ¿no, Manolo? Entonces, como pactaron eso, pues ellos tienen que asegurarse también de los impuestos. Claro. Digo, es un seguro ya mucho más específico y, por ejemplo, yo lo conozco porque aquí ocupamos mucho para otro proceso aduanal que se llama los tránsitos. Que lo que pasa aquí en Quintana Roo es que, como sabes, es el aeropuerto internacional más importante de todo el país. Y entonces tenemos la mayor cantidad de vuelos internacionales aquí en Cancún. Entonces nos llega mucha mercancía que no se queda en Cancún, pero se va a otras partes de la República. Entonces, hay un régimen fiscal que se llama tránsitos que te permite trasladar la mercancía de una aduana a otra aduana sin realizar el pago de impuestos, solo para la comodidad del cliente, ¿no? Porque capaz a Manolo no le conviene que tú ya tienes tu agente aduanal en Guadalajara y a ti te conviene despachar en Guadalajara. Entonces tu mercancía no se va a ocurrir es que se va a mover de la aduana en el aeropuerto de Cancún a Guadalajara. Entonces, en esos periodos de tránsito, la mercancía tiene que estar asegurada y también tiene que estar asegurada los impuestos, porque pues el gobierno, o sea, aquí el ejemplo es muy claro, ¿no? Es como cuando te ganan la lotería, pues tú tienes que pagar impuestos aunque sea un regalo, ¿no? Mucha gente llega y me dice, oye, es que me regalaban tal cosa y me lo enviaron desde China. Pues sí, pero a la aduana no le importa, ¿no? O sea, también pagas impuestos sobre un regalo. Entonces, lo que te decía atrás, que es que si se pierde la mercancía, pues en la aduana dice, a mí de cualquier manera me tienes que pagar los impuestos. Un buen ejemplo. El proceso ya se empezó, ¿no? Hay que pagar los impuestos. Y justo creo que a algunos casos sí será seguramente un regalo, pero yo creo que debe ser también como un intento de algunas personas de no quiero pagar impuestos, ¿no? Y es un regalo. O hace ratito mencionabas que se valida que el precio sea el correcto. Y eso creo que es bien interesante, porque me imagino que ha de haber quien dice, pues esto cuesta 1,000, le voy a poner que me costó 2 pesos y voy a pagar menos seguro, menos impuesto. Pero ¿ahí cómo funciona? ¿Hay algún valuador? ¿Hay un catálogo? ¿O cómo podemos saber cuál es el precio justo de algo que están mandando? Pues mira, por ejemplo, en carros y embarcaciones, muchas veces tú tienes que presentar una avalúo por un perito evaluador, que me parece que nos hacen, no son las notarías, las corredurías. Ok. Parece que nos hacen. También, la gente piensa que la aduana es a la antigua, pero no es cierto. La verdad es que la aduana, honestamente, tienen muy buenos sistemas, se han puesto muy cabronas tiras. O sea, uno de los laboratorios más importantes que hay es del SAT, ¿no? Entonces, la aduana hace muy buena investigación en conocer los precios de las cosas. Claro. O sea, tienen su manera de investigar, ¿no? Y aquí, lo más importante es que esa responsabilidad recae sobre mí. Ok. O sea, mi trabajo tiene un gran riesgo porque la responsabilidad recae sobre el agente aduanal. Y el agente aduanal puede ser hasta bote por contrabando. Y tenemos varias multas, ¿no? Tenemos varias multas que van de datos inexactos, presentaciones extemporáneas de ciertas mercancías, de documentación, hay, lo que te decía, contrabando, falta de pago de impuestos. Entonces, el que se tiene que asegurar somos nosotros, porque pues de esto vivimos, ¿no? Y entonces no queremos correr ningún riesgo. Sí, claro. Más que la aduana, nosotros en el Summit lo que checamos eso. Y digo, también después de todo, los agentes aduanales cobran sobre el valor de la mercancía, ¿no? Entonces no te conviene. Sí, claro. Hay intereses ahí alineados para que sea el deber ser por las multas, la cárcel y el modelo de negocio, ¿no? Exactamente. Ok. Y otra duda que me surgía es, ¿esto aplica solamente del lado de traer productos, de la importación, o también el agente aduanal entra en, oye, quiero yo mandar productos, o ahí tendría que buscar al agente aduanal o el equivalente del país donde lo voy a mandar? Entonces hay como entender un poco si son las mismas reglas para importar y exportar, o tú que tienes más contexto. Bueno, las exportaciones son un poco más sencillas. O sea, básicamente las exportaciones todas pagan la misma cantidad de impuestos, que me parece que no me acuerdo exactamente, pero son 618 pesos, me parece. Uh-huh.
algo así, es muy económico y básicamente lo único que se te pide en las exportaciones es que tengan una factura con CFDI. CFDI tienen que tener, bueno, hoy en día ya sabes cómo está el SAT, ¿no? Hay un tema de que tienen que tener un complemento de comercio exterior y hoy en día también nos están metiendo el tema en la carta aporte. Entonces, pero las exportaciones son mucho más sencillas. En ese sentido, digo, claro, siempre hay exportaciones más complicadas, ¿no? Si quieres mandar medicinas, o si quieres mandar algún químico, o si quieres mandar armas, O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Es cerveza. La cerveza, para poderla exportar, tienes un padrón de exportadores de cerveza. Pero lo que pasa allí es, o sea, por ejemplo, el caso que te decía el calzado también para importación, y también del textil para importación, ahí lo que pasa es que no es la aduana. Ahí lo que está pasando es que son las cámaras de calzado, la cámara cervecera, la cámara textil, que están protegiendo su industria. Claro, sí. O sea, ellos son los que ponen esas restricciones. Como el mezcal y el tequila, ¿no? El mezcal y el tequila, para ser exportado, necesitas tener por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los certificados de origen. Claro. Tienen que estar sellados por el Consejo Regulador de Mezcal o de Tequila para asegurar y todo eso. Ellos solo están poniendo las trabas porque es su industria, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas, así ven, son las dos partes. O sea, mucha gente me dice, oye, ¿tú no puedes salir en Estados Unidos? Y les digo, no, pues la verdad no. O sea, imagínate que si yo te dijeran que puedo ir a Estados Unidos, pues también al rato va a venir Manuel y me va a decir que si lo puedo ir en Arabia Saudita, ¿no? O sea, claro. O sea, ¿cuántos países del mundo hay? Y imagínate conocer de todas las leyes de todos lados. Y no solo, o sea, y no solo de todos lados, sino lo que complica mucho también mi trabajo es que después tú puedes importar o exportar lo que te imagines. ¿No sepan lo que es la fracción arancelaria? No. Las fracciones arancelarias son los códigos inventados por unos franceses para la clasificación de mercancías mucho más sencillo. En ellas puedes encontrar todo. Empiezan desde las cosas más básicas, que son naturales, hasta lo más complejo. Puedes encontrar todo. De las pocas cosas que no están clasificadas con la fracción arancelaria son, por ejemplo, los restos humanos. Los restos humanos no requieren ningún proceso de importación ni de exportación. Esos con una documentación es todo lo que se ocupa. Pero entonces, con la fracción arancelaria te apoyas mucho más fácil para ver cuáles son las restricciones en otro país, en tu país, cuáles aranceles va a pagar, y así se clasifica mucho más sencillo, ¿no? Ok, que ya más sea más fácil a nivel internacional. Exactamente. Entonces, lo que complica mucho este trabajo es que, vamos, yo te puedo decir el ejemplo de que hemos exportado desde óvulos humanos hasta... Hay una cosa que se llama la Cruz de la Juventud. Si la buscas en Wikipedia, es una cruz de los católicos que va echando el rol por todo el mundo para misas de jóvenes. Uh-huh. Entonces, hay lo que se te ocurra. O sea, yo diariamente trabajo con licor, para importación de licor, licor, textil, dulces, perfumería, cosméticos. Ahorita están trabajando con embarcaciones, bolsas, lo que se te puede imaginar, refacciones de maquinaria, refrescos, lo que se te puede imaginar, ¿no? Entonces, también eso lo complica, ¿no? Tenemos que estar pendientes de todo. Qué buenos ejemplos que tocas desde un dulce a una embarcación, o sea, para ver la magnitud de tamaños y la gran diferencia. Y algo que me intriga preguntarte también, y esto porque lo he vivido en mis análisis financieros, que eso son del otro canal que tengo. Por ejemplo, algo que se hablaba mucho de muchas compañías que analizaba era, esta está teniendo un retraso en todo este proceso, ¿no? En la cadena de suministros, que va desde que está cerrado, pero me imagino que también en todo el proceso que te involucraba a ti. Me imagino que hubo durante la pandemia estuvo todo muy detenido, los procesos, las mismas autoridades. Entonces, esto es algo que me intriga mucho, tú que estás dentro y que conoces. ¿Cómo le afectó la pandemia y si sigue ahorita afectado todo este proceso de las aduanas, de las importaciones? Pues mira, a nosotros la pandemia nos mató básicamente, ¿no? Nosotros somos una empresa de 28 personas solo en Quintana Roo
Y después de la pandemia éramos 5 personas, Wow. incluyéndome a mí. Sí. Y ahorita en la fecha me parece que estamos en 12 o 14, me parece que estamos ahorita. Y efectivamente estuvo muy, muy lento porque, o sea, no sé, tengo muchos clientes que cerraron almacenes y se quedaron con uno, bajaron la cantidad de vuelos. O, por ejemplo, una de las cosas que afectó muchísimo aquí en Quintana Roo, este tipo de comercio, es que se cerró Cozumel. Y Cozumel hay un flujo de cruceros de 4 a 6 a la semana. Y pues ya te imaginarás la cantidad de personas que bajan de un crucero, ¿no? A comprar y a conocer. Entonces, no tengo el dato, pero me imagino que son más de 600 personas que bajan de un crucero. Sí, claro. Entonces, Cozumel estuvo cerrado y eso nos afectó muchísimo. Cozumel es una gran fuente de ingreso aquí para nosotros, en ese sentido. Entonces, sí se vio muy afectado. Hoy en día, todavía, para mí personalmente, no está a niveles prepandémicos, pero está subiendo bastante. Y bueno, también cabe decir que Quintana Roo es un lugar muy temporal, ¿no? Nosotros tenemos temporadas bajas, como acaban de pasar, que son septiembre, octubre y noviembre un poco. Noviembre se empieza a preparar para la temporada alta, que es diciembre, enero y febrero. Entonces también es eso, pero nos estamos recuperando ya bastante rápido, la verdad. O sea, ha sido un buen año. Pero pues, qué difícil, porque fueron, pues, me dijeron 2 años completos, desde marzo 2020 hasta apenas se está viendo la luz ahí al final del camino, porque sí, digo, yo lo viví en todos los reportes que leía. Esta empresa bajó ventas entre muchos motivos, cierre de almacenes, ya no hay cadena de suministro, no tiene los insumos necesarios. Yo lo viví, por ejemplo, mucho con el PlayStation 5 cuando salió, que me lo quería comprar, ¿no? Y era, oye, tiendas muy populares no estaban, pues justo ¿por qué? Porque no había los chips necesarios, no habían llegado, y era todo un tema que entendiendo lo que había detrás, y ahora platicando contigo, digo, pues tiene mucho sentido todo. Yo creo que le está encareciendo todo, ¿no? Que toda esa producción se atrasó. Y hoy en día la materia prima sigue por eso mismo, ¿no? Porque hay mucha demanda que está a la falta. Pero sí, lo que tú decías, más que nada también había mucha incertidumbre de que iba a pasar. La verdad es que creo que, digo, no es para meterse en ese tema, pero yo creo que la pandemia no se manejaba de la mejor manera, como se podría haber tenido. Y nadie sabía cómo iba a pasar, ¿no? Digo, pero bueno. Sí, sin duda. Y algo que te quería preguntar, Iñaki, hemos hablado ahorita como pues, más orientado a quien quiere un modelo de negocio robusto. Oye, quiero traerme grandes envíos, aunque también ya hablamos de chicos. Y tocamos el tema de los semáforos, pero algo que me gustaría profundizar es a nivel usuario. Y vamos a ponerlo a un nivel bien inocente. Alguien se va de viaje a otro país, no tenía intención de comprar algo para vender, pero encuentra algo que dice, ay, está súper baratas estas playeras, están súper baratos, lo que sea, estos relojes, estos celulares. Entiendo que también hay, y creo que está muy relacionado a lo que platicábamos hace unos momentos del catálogo de los semáforos, pero a mí no me ha tocado como ese tema de semáforos, me ha tocado que llego y dice, declara voluntariamente y es aleatoria la revisión. No sé si es aleatoria realmente o avisan cuando traes las maletas y las escanean en el otro país, porque cuando llegas... Pues ya... Esa era mi pregunta, porque pues ya no te escanean, tú ya llegas con tu maleta y ya... Me acuerdo el último viaje que hice, me preguntaban, ¿trae algo para declarar? ¿Trae alimentos? ¿Trae algo relacionado a ganado? No sé, me hicieron varias preguntas. Le dije, no traigo nada. Ah, ok, pásale. Debes tener suerte en que no te detengan, aunque hayas declarado, pero usualmente tienes que hacer una declaración. Y bueno, la recomendación sería que si traes algo, siempre declares, porque la verdad es que hay un gran riesgo de que no declares, ¿no? O sea, si no declaras y te encuentran, pierdes la mercancía y puedes ir hasta cárcel. Sí, claro. Y ahí lo que te quería preguntar es, pero seguramente hay una parte que no es ilegal. ¿A qué me refiero? Oye, está súper barato y quiero traerle para regalarle a mis primos, genuinamente, ¿no? Porque cuestan 10 pesos y en México cuestan 1,000. Claro. Y quiero comprarme 5. Entiendo que justo hay como ciertos límites o un catálogo, o aplican los mismos $1,000 que me decías hace unos momentos. Tienes una franquicia, la verdad es que tienes franquicias de pasajeros
que honestamente no me las sé de memoria, pero si tú las buscas en internet las puedes encontrar. O sea, la franquicia es justo eso, ¿no? ¿Cuánto puedes meter por producto, ¿no? Ya o de cantidad. O sea, por ejemplo, me parece que te dice, puedes traer 2 computadoras nuevas, puedes traer 2 equipos de deporte, puedes traer 2 instrumentos musicales, y creo que no puedes pasar los $5,000. Ok. Entonces es un buen dato para todos los que viajan, que luego ven oportunidades, pues metan saber, tal cual se llama franquicia de pasajero. Sí, o sea, si te metes si tú la buscas en Google, pones tu franquicia de pasajeros internacionales, te vas a salir la página de ISAT, mercancía que puedes ingresar en México. Ok. Aquí lo estoy viendo. Ok, súper. Sí, ese creo que era pues no un nervio, sino pues algo entendido. Yo luego pues, voy que he comprado ropa, ¿no? Y digo, oye, pues en algún momento, y para uso personal, ¿no? Y digo, oye, ¿en qué momento pasa, ¿no? Como estos límites. Claro, que hasta yo lo hice, ¿no? Muchas veces, unos cuantos años atrás compré cosas en Estados Unidos en el Black Friday que usualmente está ahorita, o bueno, el Cyber Monday que está ahorita, y las comprabas, ibas por ellas y las traías a México a vender. Ya, ok. Porque la verdad es que hay un buen porcentaje de ganancia, ¿no? Sí, no, y yo para entender, y yo creo que es muy común la gente que le pueda pasar. Oye, y otra cosa que también te quería preguntar, o eso me dejas ya como tranquilo, de qué debo de revisar o qué deben de revisar los que nos escuchan. Okay. ¿Te ha pasado alguna situación, alguna historia, pues no sé, alguna historia de terror, algún tema, no sé, no a lo mejor productos, algún error en la mercancía, algún producto que era pirata, alguna historia como curiosa que nos quieras compartir que haya sucedido en toda esta experiencia que has tenido? Nos ha pasado todo, o sea, por ejemplo, historias de terror son, por ejemplo, antes teníamos muchas exportaciones de mascotas. Órale. Gente que se llevaba a su perro o a su gato se la traían de vacaciones a Cancún y luego de regreso a Inglaterra, por ejemplo, y así. Historias de terror son porque la verdad, muchas veces lidiar con la gente que no está familiarizada a este tema es muy complicado y entonces pues se les hace muy caro, desconocen los tiempos, desconocen los procesos y mucha gente nos llegaba a destiempo y pues llegaban prácticamente al momento del vuelo y explicarles dónde queda la aduana, por ejemplo, y se veían historias de terrores porque nos llegó a pasar 2 o 3 veces que el perro perdió el vuelo y el pasajero se fue. Entonces, pues tú te quedas con un perrito 1 o 2 días hasta que resuelves qué va a hacer, ¿no? Y digo, historias de terror porque nosotros siempre hemos dicho que los efectos personales, las mascotas, las cosas que son de uno, son un trabajo mucho más complicado que la mercancía de una empresa. ¿Por qué? Porque no tienes ese apego emocional. La gente no entiende razones cuando es relacionado a sus cosas personales. Entonces, pues cuando nos pasa ese tipo de cosas que el perrito se quedaba, imagínate explicarle al cliente que el perrito se quedó y hay que pagar un vuelo de más, porque aparte, pues bueno, la gente no se da cuenta, pero los vuelos a Europa de los perros a veces es más caro que el mismo pasajero. Ok, ¿qué tal? Por ejemplo, sí. Y luego, ¿quién va a cuidar al perrito? Hay que alimentarlo, hay que darle agua. Entonces, se vuelven muy complicados, ¿no? Oye, algo que me estás dejando ver muy claro es, entonces, el tener un agente aduanal, acercarte con uno, es más común, no es solamente con la visión de negocio. O sea, yo no sé, yo tengo en mente que agente aduanal, cuando empezamos el episodio, dije, esto va a ser muy orientado a, sí, quiero traerme un barco, quiero traerme 100 computadoras. Sí. Entonces, antes de importar, de llevarte desde tu perrito hasta cualquier cosa, de traerlo, llevarlo, hay que acercarse con un agente aduanal y preguntarle. ¿Ustedes están directamente, por lo que te entiendo, en el aeropuerto? ¿O más bien llegas al aeropuerto y le hablas a la gente? ¿O cómo? Ahí sí quiero entender un poco cómo funciona. Muchas veces en el aeropuerto no sé si has visto que hay unos teléfonos rojos. No los tengo tan presentes, pero seguramente sí. Bueno, digo, no solo en todas las zonas, pero hay unos teléfonos rojos donde te puedes comunicar con ciertas instancias de gobierno como son Profepa, Semarnat, con la aduana. Y ellos muchas veces te recomiendan con un agente aduanal. La verdad es que nosotros tenemos la fortuna de tener mucho tiempo aquí en Quintana Roo
y somos muy profesionales, entonces nos recomiendan mucho. Y mi recomendación más grande que le digo a la gente es, antes de que compres una mercancía, haz una contraoferta, dale confianza, porque desde que la compraste y no conoces, pudiste haber cometido un error, porque capaz inmediatamente tu mercancía subió, o va a subir 30 o 40% su valor, y cuando llegue a México ya no la vas a querer importar, ya no vas a querer pagar. O sea, digamos que tú compraste una camisa que te costó 600 pesos y cuando llegas a México hay que pagar 10,000 pesos, pues vas a decir, no, gracias, ¿no? Entonces, pierdes tu dinero. Puedes perder tu dinero o simplemente requieren permisos o no te van a dar los tiempos. Entonces, mi recomendación es siempre hablar con una agente aduanal desde antes para que no tengan ningún problema, ¿no? O sea, lo mejor es embarcar ya conociendo cómo van las cosas. Y esto aplica para todo, pero para ser puntual, esto aplica para, por ejemplo, no aplica, me imagino, para los envíos tradicionales ya de Amazon, ¿no? Por lo que me decías de que ya hay como ciertos convenios. O sea, yo si compro en Amazon, claro, Estados Unidos, pues ya está como la paquetería el problema, ¿no? Sí. Pero no siempre. Has visto que DHL te dice que tienes que contratar a la gente. Ahora, una cita pasada que llega tu paquete a tu puerta, pero te cobran 500 pesos, 300 pesos de impuestos. Una vez me tocó, pero bárbaro, ¿no? Era un paquete de varios libros y no me acuerdo, y era como 3,000, no me acuerdo entre qué comisiones o qué había que pagar, pero era más caro que el valor de los libros como tal. Es lo que te digo, es correcto. Qué barbaridad. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero si yo, por ejemplo, en mi ejemplo en Cancún, yo si desde pido en Estados Unidos algo y me lo mandan por FedEx, eso de FedEx, aunque sea para Cancún, y en Cancún no lo puede llegar a FedEx como paquetería, no va a llegar a Cancún, va a llegar a Mérida. Ok. Porque FedEx como paquetería, su hub de aduana está en Mérida, no está en Cancún. O sea, por ejemplo, a mí en Cancún, la única paquetería que me llega a la aduana es UPS. Ok. Sí. Todos tus paquetes, a veces, como son hubs, los envían directamente a algún lado y ahí se atoran. Y pues bueno, pues ahí tienes que verlos acá, ¿no? Aunque tu paquete no era su destino final ahí. Ok. Veo que es todo un arte. Sí, es un arte. Y la logística es todavía peor. Sí, claro. Es todo un proceso y creo que yo lo tengo muy en mente este episodio cuando lo quería grabar, por lo fácil que te lo hacen ver hoy en día. Digo, al menos no sé si a mí me ha salido publicidad, a lo mejor por lo que yo me dedico, que esté segmentado, ¿no? Ves que las redes luego te segmentan por lo que ves. ¿Quieres traer tus productos y pones este negocio? Como consumo muchas cosas de impresiones, negocio, me sale. Y he visto mucha publicidad de, oye, es algo muy fácil, empieza a traer tus productos de China, empieza a vender. Y de hecho, por ahí me gustaría preguntarte esto. Creo que hoy el país como estandarte donde la gente tiene, pues, China, ¿no? Pero sí, no sé si tú has vivido como ya que empieza a ser hacia otros países. Oye, pues China está prácticamente del otro lado y aparte pues, sé que hay muchas restricciones y hay mucho tema también hay delicado de comercio. ¿Tú sigues viendo esa misma tendencia? ¿China sigue siendo de donde se trae la gran mayoría o empieza a ver como hacia otros países? Yo pienso que es para productos específicos. O sea, por ejemplo, todo el tema de licores. Y el tema de licores más que nada viene de Europa, perfumería, cosméticos, casi todo viene de Europa y de Estados Unidos. Pienso que es cada industria, ¿no? Hay diferentes cosas. Al menos yo no veo tanto esa tendencia. Digo, también influye mucho el hecho de que si tú ves en un mapa, Quintana Roo está del lado contrario de China. Claro. O sea, a mí no me llegan barcos de China. Esos barcos llegan para Veracruz y para Manzanillo. Ok. Que son de los grandes puertos del país. Yo creo que China sigue produciendo mucho. La ventaja que tiene China es que, no sé si lo sepas, pero la mensajería o los envíos están subsidiados por el gobierno. Ok, ¿qué tal? Pues la economía, sí. Entonces, eso ayuda mucho también. Y bueno, y la otra cosa es que pues, los chinos hacen de todo y hacen todas las calidades, ¿no? La gente, así como la gente dice que lo peor es de China, pues también hacen el iPhone y el Samsung y muchos más, ¿no? Tienen la mejor calidad. Depende mucho de lo que quiera pagar la gente. Claro.
Ok. Sí. Iñaki, aparte de todos los consejos bastante buenos, me gustaría que nos regalaras algún consejo en general, algo que no te haya preguntado, que le quieras decir a alguien o que está pensando meterse a este tema de importar productos o que viaja internacionalmente seguido. Algo que no hayamos comentado, que digas, esto es importante que conozcan porque sí es vital en el proceso. Mi mayor recomendación sería pregunten antes de hacerlo, investiguen, digo, como todo, y especialmente aquí porque se ve sencillo, pero no lo es. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo con un embarque, por más sencillo que sea, estoy involucrando a 5 o 6 empresas diferentes que van desde, como te decía, ¿no? El cliente, la paquetería, en la aduana, el almacén, nosotros como agencia aduanal, el transportista que va a recibir, dónde se va a recibir la mercancía. Entonces, son procesos complicados que incluyen demasiadas manos y hay muchos gastos ocultos que la gente no se imagina. O sea, por ejemplo, tú muchas veces en tu vida normal de paquetería, pues tú no pagas nada al respecto de ella. Pero si yo venía aquí y quisiera utilizar tu guía de FedEx para checar tu mercancía, yo tengo que pagar una revalidación de esa guía, que van desde los 800 pesos hasta lo que quieras, ¿no? Depende de la agencia de carga. Entonces, sí ocurren muchos gastos ocultos aquí y hay muchas cosas que te puedes evitar, bien orientadas, y hay muchas cosas que son obligatorias. Por esto es un aprendizaje y planeado, la verdad. Y ese es el mayor consejo. Buenísimo consejo, Iñaki. Y no lo hemos mencionado, o a la vez de que ni siquiera lo hemos mencionado, ¿cuál es el nombre? Si alguien se quiere acercar contigo, ¿lo puede hacer directamente, solamente para empresas? ¿Dónde te encuentran a ti? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en internet como NAFTA Corporación. Estamos ahí está nuestra página web. O igual en Quintana Roo somos NAFTA del Sureste. Estamos en LinkedIn. Me parece que no estamos en Facebook. Tenemos nuestra propia página web. Y la verdad es que creo que esto es lo que tenemos porque somos muy bien a la vieja escuela. A mi familia nunca le ha gustado mi idea de la publicidad, la verdad. Que bueno, ya estamos cambiando un poco, pero siempre hemos sido de la publicidad muy de boca en boca, ¿no? Y la verdad es que tenemos muy buena publicidad, ¿no? Tenemos un expediente muy bueno. Buenísimo, pues ya ahí si alguien nos está escuchando y necesita este tipo muy particular de servicios, pues lo buscan así tal cual, NAFTA y NAFTA del Sureste, ¿no? Buenísimo, Iñaki. Ha sido un gusto tenerte aquí en Grandes Letras Chiquitas, un gran episodio con información de mucho valor y agradecemos a todos los que nos escuchan para vernos en la próxima.